Legislación y normativa técnica aplicable a los empaques y embalajes para exportación. Uno de los aspectos más importantes a considerar por el exportador al momento de seleccionar un sistema de envase, empaque y embalaje para exportación es la legislación y normativa en los países de destino. El objetivo principal de estas legislaciones es proteger la salud y seguridad de los consumidores y, en algunos casos, proteger la actividad económica nacional. A su vez, esta legislación está relacionada y clasificada con la protección del consumidor, la protección del medio ambiente, las prácticas comerciales y el marcaje y rotulado de los empaques y embalajes. La legislación de la Unión Europea es aplicable a 15 países y los principales aspectos relativos a empaques y embalajes que el exportador debe contemplar cuando su mercado objetivo es algún país de la Unión Europea son los siguientes. Pictogramas de manejo, destinatario, destino y número de orden, puerto de entrada, número de bultos y tamaño de caja, indicación de peso, el país de origen y finalmente la marca del despachador. Las regulaciones medioambientales en la Unión Europea se basan en la forma directiva 9462/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 1994 relativa a envases y residuos de envases. El etiquetado energético es obligatorio para la Unión Europea. Eso permite comparaciones entre productos en términos de consumo de energía y le brinda a los consumidores confianza. De esa manera conocer cuál es el más eficiente o el menos eficiente desde el punto de vista energético. En Estados Unidos, la legislación relativa a envases, empaques y embalajes en su mayoría es promulgada por cada uno de los estados en forma independiente, de forma tal que el exportador debe cerciorarse de haber revisado la legislación vigente en el estado al que destinará su producto. El gobierno federal ha dispuesto algunas leyes como la relacionada con el etiquetado de alimentos, la cual es promulgada por la Food and Drug Administration, FDA, y que a diferencia de la Unión Europea, en los reglamentos de la FDA de los Estados Unidos se exige el etiquetado de los nutrientes en la mayoría de los envases de alimentos. Cuando las personas piensan en los requisitos regulatorios de etiquetado de FDA, la mayoría se imagina una tabla nutricional. Pero a pesar de que las tablas nutricionales son una parte importante de los requerimientos de FDA sobre el etiquetado de alimentos, el FDA regula muchos aspectos. El alcance es bastante amplio, incluso el nombre de un producto puede ser regulado por FDA. ¿Sabía usted que para llamar a un producto margarina él mismo debe cumplir con un grupo complicado de regulaciones que especifican qué ingrediente puede contener? Pues el FDA también regula cómo se deben declarar los ingredientes. Los ingredientes deben ser declarados por sus nombres comunes e incluir cualquier subingrediente encontrado en los mismos. FDA especifica el orden en el que deben presentarse, así como el tamaño de la letra utilizado en la impresión. Los ingredientes alimenticios por sí mismos pueden ser regulados por una gran variedad de formas, algunos generalmente reconocidos como seguros, mientras que otros pueden tener requisitos estrictos respecto a su uso. Los colorantes se encuentran dentro del grupo más estrictamente regulado y deben ser aprobados por el FDA, así que piénselo 2 veces antes de utilizar tinta de calamar como colorante, pues su producto puede ser detenido en ese país. La tabla nutricional puede verse simple, pero una red de regulaciones la gobierna. El tamaño de su empaque, la cantidad de nutrientes de su producto determinan qué tipo de tabla nutricional pueden utilizar. Incluso los tamaños de las líneas y si un nutriente es declarado en negrilla está descrito en la regulación. Una gran parte de las actividades regulatorias del FDA están relacionadas con las declaraciones en los productos. Cualquier declaración relacionada con la cantidad o beneficio de nutrientes en el producto debe cumplir con las regulaciones.
cualquier declaración relacionada al efecto del producto en la estructura o función del cuerpo también debe cumplir con las regulaciones. Las compañías generalmente hacen declaraciones como reduce el colesterol, bajo en sodio, libre en grasa, apoya el sistema inmunológico y baja la presión sanguínea. El FDA considera ciertas declaraciones apropiadas para suplementos alimenticios, pero no para alimentos convencionales. Las compañías deben entender los requisitos antes de realizar cualquier declaración en los productos. Además, algunas compañías hacen declaraciones agresivas de salud en sitios de internet o materiales promocionales. El FDA considera estas declaraciones parte del etiquetado de su producto como si estuviera directamente impreso en el mismo. Productos han sido detenidos por sus declaraciones en sitios de internet, incluso cuando esas declaraciones no se encontraban en su empaque primario. Los requerimientos de FDA pueden ser complicados, a pesar que FDA divulgue todos los requisitos por escrito. Debido a la cantidad de productos regulados por FDA, no existe un lugar único donde encontrar todas las regulaciones de etiquetado. Algunas se encuentran en el Código de Regulaciones Federales, en documentos guías o en revisiones SCOGS. Legislación latinoamericana aplicable a envases, empaques y embalajes. Legislación de Mercosur. El Mercado Común del Sur, Mercosur, es un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Posteriormente, fueron incorporadas Venezuela y Bolivia. Mercosur es un proceso abierto y dinámico. Desde su creación, tuvo como objetivo principal propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversión desde las economías nacionales al mercado internacional. Documentos vigentes. Existen más de 51 documentos relacionados. Sin embargo, el que contiene las consideraciones generales es el Mercosur GMS con la resolución número 03 del 92, donde se contienen criterios generales de envases y equipamientos alimentarios. Para la fabricación de empaques y equipamientos alimentarios, solo se permite el uso de sustancias tanto materiales básicos como plásticos, metálicos, vidrios, cerámicas, entre otros, como aditivos y otros componentes menores que están taxativamente enumeradas en las llamadas listas positivas. La cantidad nominal del producto contenido deberá respetar las proporciones entre la altura de las letras y los números y de la superficie de la cara principal, teniendo en cuenta el tamaño de la superficie principal en centímetros cuadrados y la altura mínima de números y letras en milímetros. Legislación mexicana relativa a envases, empaques y embalajes. El etiquetado de productos en México está sujeto a regulaciones técnicas conocidas como normas oficiales mexicanas. Las principales normas aplicables al respecto son: la norma 002 de 1993, que establece las tolerancias y los métodos para la verificación de los contenidos netos de productos preenvasados. La norma 008 del 2002, que establece las definiciones, símbolos y reglas de escritura de las unidades del Sistema Internacional de Unidades. Esta norma oficial mexicana no aplica a los productos que se venden a granel, ni a aquellos que se comercializan por cuenta numérica, ni envases que permiten ver el contenido o que contengan una sola unidad. La norma 050 del 2004, que establece la información comercial que se deben contener en los productos de fabricación nacional y de procedencia extranjera que se destinen a los consumidores en el territorio nacional y establezcan las características de dicha información. Esta norma oficial mexicana no aplica a los productos a granel, los animales vivos, los libros, revistas, fascículos y las publicaciones periódicas en cualquier presentación, las partes de repuesto y los demás productos que determine la autoridad competente. La norma 051, que establece la información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas en territorio nacional o extranjeras. Etiquetado de productos en México. Los productos sujetos a las normas de etiquetado antes mencionadas deben contener la siguiente información comercial.
Nombre o denominación comercial genérica del producto. Indicación de cantidad. País de origen del producto. Advertencias de riesgos en el caso de productos peligrosos. Instrucciones de manejo y conservación cuando el producto lo requiera. Fecha de caducidad o de consumo preferente. Nombre, razón social y domicilio fiscal del importador. Esta información puede ser incorporada al producto en territorio nacional. La información debe ser expresada en idioma español y en términos comprensibles y legibles. Las normas y su clasificación. Las normas son guías o herramientas que se constituyen en un modelo de referencia estructurado como un conjunto de requisitos. Las normas no son de obligatorio cumplimiento, sin embargo, facilitan los procesos de comercialización internacional. Estas normas se clasifican en normas nacionales, normas regionales, normas internacionales, normas empresariales y normas relativas a empaques y a embalajes. Las normas regionales son aquellas que están elaboradas en el marco de un organismo de normalización regional. Un claro ejemplo es la unificación de las normas CAN de la Comunidad Andina, formada por Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Perú. Las normas internacionales son dictaminadas por entidades que aglutinan los organismos de normalización de diferentes países. Estas normas son de ámbito mundial. Los dos mayores organismos internacionales de normalización son el ISO y la ISE. Las normas empresariales, que a pesar de no contar con un crédito oficial, representan la opinión de empresas muy fuertes de un sector, por lo que se convierten en importantes puntos de referencia. Se destacan entre estas normas a nivel de industria y normas a nivel empresarial. Se recomienda al exportador que inicialmente consulte la normativa del país de destino relativa a su producto, ya que ésta puede darle una visión acerca de las características del sistema de empaque y embalaje utilizado. Luego de esto, verificar la normativa nacional relacionada con empaques y embalajes. En caso que en el país de destino no existan normas nacionales, se recomienda entonces que revisen las normas ISO y las normas internacionales.